Hola, ¿qué tal? Apreciadas tutorías, apreciados compañeros. Bueno, este es mi video para la sustentación de este análisis. Bueno, en mi caso de expedición marimba. Y bueno, comencemos. Contexto y descripción general del documental. Aquí podemos ver la ficha técnica con su duración, el lugar, el autor, dirección, guión, fotografía y productora y además el año. El resumen de contenido. Expedición Marimba es un documental que tiene como tema principal la búsqueda del misterio de la afinación de la marimba de Chonta del Pacífico colombiano, la construcción de la marimba, o sea, la fabricación y la historia de ella como tal. En el documental podemos ver eh, cómo ciertas personalidades, ciertos conocedores de este instrumento nos cuentan desde la ancestralidad o cuál es el sonido de la marimba, cómo se afina, los mitos que hay acerca de eso, del rechazo que hubo en algún momento de ciertas partes para, la conservación de la marimba y cómo científicamente se logra dar con cierta conclusión de cómo se afina la marimba y la tonalidad que se usa, que es una tonalidad diferente a la occidental o de la afinación occidental. La descripción, decisiones narrativas y estructura temporal. La narrativa de este documental está organizada de forma lineal, expositiva y participativa. Hay narración con argumentación tanto de investigadores, esto lo podemos ver en el transcurso de todo el documental. Y la participación de los actores reales siempre está presente, marcando un orden en la investigación. Un momento clave, el primero, es la presentación de Bodilio Cuamas del minuto que podemos ver ahí donde los investigadores Jorge Useche, Rafael Hurtado indagan a este personaje sobre la técnica de afinación de la marimba y este les enseña que la marimba y sus sonidos son más ancestrales que otra cosa. Hay una particularidad en esto. Yo que soy del Pacífico y que toco marimba, que la conozco también, sé de que la marimba no tiene una afinación, o sea, tú no puedes coger un, un afinador de una guitarra, bueno, con un piano e irla afinando, no, es un sonido netamente autóctono, selvático, ancestral, que solamente se logra con ciertos conocedores y con los creadores de la marimba como tal, perdón, con los herederos de la construcción de la marimba. Otro momento clave es cuando la juventud se hace presente en la música tradicional. Bueno, en esta parte podemos observar un grupo de jóvenes que practican las músicas del Pacífico y que de hecho están preparándose para participar en el Petronio Álvarez. Entonces me parece que es un momento relevante porque se incluye a los jóvenes, se incluye al festival de música más importante que tenemos en la región pacífica, que es el Petronio Álvarez. Y bueno, esto hace que la atmósfera del documental sea un poco más amplia y se salga quizás un poquito de lo que es la construcción, la fabricación y la entonación de la marimba, pero se le da también importancia a la juventud, que a la larga pues son los herederos de esta hermosa música. Siguiente, el momento clave 3 es una narración del investigador desde el minuto 36 hasta el minuto 37:11, donde el investigador en voz off hace un análisis donde nos dice que las políticas oficiales, entre otras, deben ser muy cuidadosas de no atentar contra el tejido social temblante, que es la cultura de la instrumentación musical del Pacífico. Cuando se dotan a las escuelas de musicales del Pacífico con instrumentos temperados, se les está empobreciendo tanto a la herencia cultural como al mundo de perder una herencia cultural tan importante. Esta parte me llamó muchísimo la atención porque ya que el investigador es un músico, es un percusionista, él hace énfasis en que los instrumentos temperados no tienen la tonalidad ni tienen la musicalidad de lo que es la marimba de chonta tradicional. Entonces, al incluir estos instrumentos a los chicos de las escuelas musicales del Pacífico, pues simplemente están borrando la cultura como tal, porque no es el sonido ancestral que es el que identifica la música del Pacífico como tal y que en festivales como Petronio se exige para que puedan ser participantes. Siguiente, lenguaje visual y sonoro. Desde el minuto 22 hasta el 23:52 vemos a Faustina Oroyo. Esto es un momento muy, muy chévere porque ella relata cómo ha ido cambiando los bailes tradicionales de lo que de la música del Pacífico
habla del currulao, de cómo lo bailan los chicos ahora que ella dice, no, ellos lo bailan muy bonito, pero es muy distinto a como lo hacían mis viejos, refiriéndose quizás a sus padres, a sus abuelos, y claramente ha cambiado un montón, pero el momento como tal, la fotografía, la composición de la imagen, el plano que se le hace a ella, el vestuario que tienes, que es el vestuario tradicional de las cantoras, ahí dicen cantadoras, pero realmente es cantoras, en el Pacífico se le dice cantoras, entonces hace una atmósfera tan bonita que fue como la escena que más me llamó la atención visualmente hablando, porque hay muchos componentes que la hacen muy, muy bonita. Bueno, representaciones humanas y culturales. La figura humana uno, Silvio Mena, que aparece desde este minuto, que es una leyenda viviente, aunque con bastantes años dedicado a su salud. Él en una parte del documental hace un comentario o una demostración muy bonita tocando las tablas de la marimba, donde dice aquí estoy buscando en qué nota va mi voz. Él no dice qué nota, dice dónde va la voz de él y ya, pero realmente es en qué nota va la voz. En la marimba sucede eso. Uno tiene que buscar la tonalidad de su voz en cada tabla y por ahí hacer la tonada. Luego, la figura humana 2 es Francisco Tenorio, que es un personaje bastante importante de mi tierra, de Tumaco, y él es una persona que sabe muchísimo de esto, que es fabricante de instrumentos del Pacífico y bueno, también conoce mucho acerca de cómo fue los inicios del Petronio Álvarez. Y luego la representación cultural, que es desde el minuto 24:10 hasta el 29:52, que es donde llegando a la vereda Salzón a encontrarse con dos hermanos oriundos de la zona, grandes conocedores de la marimba y su historia, Gualajo, que es el hermano mayor, si no estoy mal, nos hablan e ilustran sobre la historia de la marimba, ya que son la herencia de don José Torres, un personaje importante también. En ese momento podemos ver el estado natural del constructor de marimbas. La marimba antes tenías que meterte en la selva para poder construirla y con el sonido de los pájaros y de la ambientación como tal es que podías lograr la afinación de la marimba. Bueno, entonces se puede observar ellos bien en medio de la selva, donde no hay energía, no hay señal de nada. Se puede observar la majestuosidad del Pacífico y las formas de vivienda al interior de la selva, que generalmente son en palafitos, y pues simplemente es cautivador. Nos deja claro gráficamente hablando desde dónde viene la tradición de la marimba. Esos dos hermanos son una representación directa de la historia de la marimba como tal. Luego, en relación con la lectura de Gumucio D., eh, podemos decir que este es un documental de cine participativo, por supuesto, expositivo, además de ser un documental de cine etnográfico comunitario, que es una maravilla realmente, y que incluye a los protagonistas reales de la historia, descendientes de personalidades que tienen relevancia en la historia de la marimba. Desde el planteamiento del documental, desarrollo final y reflexión, podemos observar que la comunidad y los actores reales son parte tanto de la narración como de la argumentación y de la composición del filme. Bueno, este es mi análisis y espero que sea de su agrado, profe. Muchísimas gracias.